Buenos días a todos. Pueden tomar asiento. De verdad que qué rico que es alabar y adorar el nombre del Señor, ¿cierto? Como iglesia, como familia, como cuerpo. Si es tu primera vez, bienvenidos a este lugar. Bienvenidos a esta familia. Yo tengo un invitado muy especial hoy, mi tío, pero no es tío de sangre. Es tío, por cariño le digo así, es mi pastor de jóvenes Andrés Arana y su esposa Anik Jiménez, que por cierto Anik es la que va a traer la enseñanza del próximo domingo. El pastor Andrés es alguien que depositó mucho en mi vida y en el momento de pronto yo no era consciente de eso porque digamos que yo no era el más, no era como el mejor para estar digamos ahí y no era el más involucrado. Y nunca me hubiera imaginado, y yo creo que él tampoco, que yo algún día iba a estar acá como pastor predicando. Entonces yo le agradezco mucho a él. Creo que hoy en día veo la influencia del liderazgo del que tuvo en mi vida. Muchas veces uno después de años es que logra notar ciertas cosas y hoy lo noto y lo veo claramente. A veces pienso de una manera y digo, esto era lo que Andrés hacía o esto era lo que Andrés pensaba o así actuaba él. Y verdad que yo te agradezco mucho, tío, todo lo que depositaste en mi vida y puedo ver hoy el propósito de Dios detrás de eso. Así que te quiero mucho, ¿oíste? Bueno, este es nuestro tercer domingo de la serie que venimos, nuestra serie de la vida de José. El primer domingo vimos que Dios tiene un plan con todos nosotros, aunque no lo parezca a veces, pero Dios sí tiene un plan. El segundo domingo vimos que Dios siempre está presente en medio de ese plan. Muchas veces no sentimos como que Dios está ahí, pero Dios siempre está ahí. Y hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Yo quiero que le diga a la persona que tiene al lado, Dios es fiel. Y creo que muchas veces cuando nos encontramos en una situación complicada, difícil, en un reto, en un problema, en un pozo, en una esclavitud, en una cárcel, tú le puedes llamar el nombre que sea a la situación que has vivido o que de pronto estás viviendo hoy. Cuando estamos pasando por situaciones así, oramos y a veces no sentimos respuesta. Nos sentimos como olvidados por Dios. Sentimos que Dios no está con nosotros. Nos sentimos de que lo que está pasando en nuestra vida no tiene sentido. ¿Por qué está pasando esto? Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Yo he llegado a veces en momentos a pensar que Dios se olvidó de mí, que yo no existo para Dios. ¿A quién más le ha pasado eso? ¿Solo a mí? Pero te tengo que decir que Dios sí es fiel. Yo muchas veces he llegado hasta a dudar de la fidelidad de Dios en medio de un proceso difícil y complicado que pueda estar viviendo. Siento que Dios no me oye, que Dios no está conmigo, que Dios se olvidó de mí, que Dios no tiene un plan conmigo, que Dios no cumple lo que dice o que Dios me está castigando. ¿Quién ha pensado eso? Que Dios ¿quién sabe qué hice yo? Es que yo tengo que haber hecho algo para que a mí me esté pasando esto. Y sentimos que no hay respuesta de parte de Dios. Yo me he sentido así muchas veces, de que Dios no cumple lo que dice. Dios, ¿por qué me trajiste a este país y no cumples lo que me prometiste cuando llegué a este país? Yo viví eso, yo lo experimenté. Yo estuve varios años indocumentado y muchas veces yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué me vine a este país con mi familia? ¿Qué propósito había detrás de esta situación que estoy viviendo? ¿Dónde está tu fidelidad? Tú no estás cumpliendo con lo que me dijiste a mí. Y en ese momento así me sentía yo. Y creo que muchos de nosotros, cuando nuestra fe está siendo retada, cuando estamos en medio de un problema, una situación, sentimos o llegamos a pensar que Dios no es fiel. Sentimos que no hay respuesta de Dios. Y aquí la gran pregunta es, en medio de una cárcel o en medio de un pozo, ¿cómo reaccionas tú frente a la prueba? Hoy, si estás siendo probado, ¿cómo estás reaccionando frente a esa prueba? ¿Qué estás pensando tú de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué pienso yo de Dios? ¿De quién es Él? ¿De quién es Él en mi vida? En medio de una situación difícil o complicada. El verdadero examen nuestro para determinar qué es lo que pensamos de Dios es en la cárcel. Y lo he dicho muchas veces, cuando las cosas están bien, cuando tengo salud, cuando tengo trabajo, cuando tengo una economía, cuando mi familia está bien, cuando toda mi vida está aparentemente en orden, entonces Dios es fiel. Pero en el momento que me llegó con un pozo, con una cárcel, con una esclavitud, con una enfermedad, con perder mi trabajo, con una situación económica, con un problema familiar, en el momento que llega un problema a mi vida, Dios ya no es fiel.
porque así somos. De forma que la única manera de tú probar lo que realmente piensas de Dios es en la cárcel. Ahí es donde tú realmente sabrás qué es lo que tú piensas de Dios y en dónde está tu relación con Dios. En medio de la cárcel. Ahí es cuando realmente podremos saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas y comprobar qué es lo que realmente pensamos de Dios. Y extrañamente es la única forma en donde también lograremos entender y comprobar que Dios es fiel. El único lugar donde tú vas a lograr comprobar la fidelidad de Dios es en medio de una situación adversa, cuando hay resistencia, cuando estoy en la cárcel, cuando tengo dolor, cuando estoy incómodo. Ahí es donde tú vas a realmente entender y comprobar que tenemos un Dios que es fiel y que es siempre fiel. Ahí es donde realmente lo vamos a comprobar. Quiero que lo vuelva a repetir a la persona al lado, porque yo quiero que hoy nos vayamos con eso. Dios es fiel. Dígale a la persona al lado: Dios es fiel y siempre fiel. Bueno, acompáñenme en una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de ser iglesia, por estar acá reunidos, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque has estado presente en medio de esos planes. Y te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, que cumple promesas y que cumple lo que dice, Padre. Te ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Te damos gracias por el terreno, Señor, por esos corazones, Señor, porque es terreno fértil donde va a entrar esta semilla y va a dar mucho fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el domingo pasado terminamos en la vida de José, en la telenovela de José, de que José estaba de esclavo en la casa de Potifar. ¿Recuerdan? De hecho, si ustedes de pronto se perdieron la enseñanza del domingo pasado, les motivo, vayan a nuestro canal de YouTube, Misión Vida Church. Ahí pueden suscribirse al canal y van a poder ver todas las prédicas de los domingos, y de pronto pueden ver la prédica del domingo pasado si no estuvieron. Y quedamos en que José estaba de esclavo en la casa de Potifar, y me llama algo la atención, y es de que hablamos la vez pasada de que todo le salía bien porque él estaba con Dios. Dios estaba presente con él ahí en medio de la esclavitud. Entonces voy a relatarles rápidamente, vamos a hacer un resumen para llegar al punto donde queremos llegar. Así que todos sabemos, porque la mayoría conocemos la historia, la mujer de Potifar empieza a seducir a José. La palabra habla de que José era un hombre apuesto, fornido, guapo, buen mozo, era bacano, tenía la presencia de Dios. Y entonces la mujer de Potifar se enamoró de él, quería seducirlo, quería acostarse con él. Y me llama mucho la atención la respuesta de José a la esposa de Potifar, porque le dice: no solamente lo que voy a hacer es en contra de mi amo, siendo un esclavo, ¿no? Tenía una promesa de Dios, él tenía un sueño de parte de Dios. Él sabía en ese momento que Dios lo iba a poner en un lugar de gobierno, en un lugar importante. Y aún así, él era fiel a su amo en ese momento. Decía: yo no le puedo hacer esto a mi amo. Y la respuesta que sigue es clave. Y dice: no solamente eso, pero es pecar en contra de Dios. José tenía a Dios presente en medio de su esclavitud. ¿Cuántos de nosotros en medio de una situación adversa que es injusta? Porque José era un niño consentido, hijo de papi y mami, que injustamente sus hermanos, por el odio que le tenían, lo intentan matar, lo botan a un pozo, lo venden como esclavo y termina en Egipto cuando era un niño de 17 años. Termina como esclavo y aún así le sigue dando la gloria a Dios en medio de la situación que está viviendo. Yo me pregunto cuántos de nosotros, o me pregunto yo mismo, si yo sería capaz en medio de lo que ha vivido José poder decir esa siguiente frase: yo no hago esto porque sería pecar en contra de Dios, siendo un esclavo. El desarrollo del plan de Dios, que de pronto estamos atravesando situaciones adversas, difíciles. Muchas veces yo creo que nos enfocamos, y ese es el gran problema, en la misma situación. José se hubiera podido enfocar en que era un esclavo. Él habrá dicho: pues Dios ya se olvidó de mí, ese sueño de pronto que tuve fue, no sé, me comí unos frijoles tarde, tuve una pesadilla, qué sé yo, este sueño todo raro que tuve, yo para qué le conté eso a mis hermanos, yo debería estar en mi casa feliz con mi papá, disfrutando. Él por haber dicho: sí, acostémonos. Sí, estoy acá ya esclavo, pues ¿qué más da? Ya, Dios, ¿qué importa? José tenía muy presente a Dios en su vida. Él sabía que Dios estaba ahí. Él entendía que Dios era fiel. De la misma manera que Dios es fiel con nosotros, nosotros debemos responder a esa fidelidad, ¿cierto? Al propósito de Dios que tiene con nosotros. Tiene que haber una respuesta de mi parte. José tenía muy claro
que Dios era fiel incluso en medio de la prueba y en medio de la tentación que estaba viviendo en ese momento. Él lo tenía claro. La respuesta de José es claro indicativo de que él tenía presente a Dios en medio de la situación que él estaba viviendo, porque él entendía que Dios era fiel. Bueno, después de esto la mujer siguió insistiendo. Usted imagínese a José, una persona ahí todos los días, dele, y José se resistía a la prueba. Él seguía fiel a Dios. Él entendía que Dios tenía un propósito con su vida. Y un día la mujer lo agarra de la túnica y José sale corriendo y se la rasga. Y lo que hace esta mujer es que entonces dice que José trató de violarla. Entonces llega Potifar, el amo, y lo bota a la cárcel. Y no a cualquier cárcel, a la cárcel donde estaban los presos del rey. En otras palabras, la peor cárcel de todas. ¿Se imagina que a usted lo acusen injustamente de algo que no hizo? Lo boten a una cárcel. Después de ser esclavo, usted dirá, ¿pero dónde está Dios? Yo creo que podríamos ya entrar a pensar que José podría estar dudando de la fidelidad de Dios. Pero ¿yo qué hago aquí? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué Dios se olvidó de mí? Y si nosotros leemos el texto, en ningún punto José tiene duda del propósito que Dios tiene con la vida de él. Él tenía clara la fidelidad de Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá. No lo tengo en los versículos, pero quiero en Génesis 39, si usted tiene tiempo en su casa, puede leerlo, del 20 al 23 habla de cuando a José lo cogen y lo botan a la cárcel. Entonces dice, entonces agarró a José y lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey. Y me encanta esta parte, la subrayela si usted está tomando notas. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor. ¿Se imagina uno sentir que me botan a la cárcel y que eso sea una muestra del amor de Dios? ¿Cómo es posible que alguien que está viviendo lo que vive José pueda sentir una muestra del amor de Dios? Eso no tiene como mucho sentido para mí, por lo menos. No sé si tenga sentido para ustedes. Entonces, dándole muestras del amor de Dios, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. ¿Saben qué interesante? Que cuando estaba esclavo, Dios estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Terminó encargado de la casa de su amo. Lo mandan a la cárcel y Dios estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Y había cosas que Dios demostraba su amor a José, incluso en medio de la situación que estaba viviendo. En las peores circunstancias tú puedes ver la fidelidad de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos damos cuenta. ¿Sabes cuántas pruebas de pronto tú has atravesado donde hay pequeños detalles donde Dios te muestra su amor? Ahí dice, Dios le mostró a José su amor en medio de la cárcel. ¿Cuántas cárceles de pronto tú has vivido? ¿Cuántos pozos has vivido? ¿Cuántas esclavitudes has vivido? Tú le puedes poner el nombre que quieras. Un divorcio, una enfermedad, un problema migratorio, un problema de economía, un problema de que perdiste tu trabajo. Tú ponle el nombre que tú quieras. Una muerte, un ser querido. ¿Cuántas cárceles has vivido donde de pronto Dios en medio de esa situación te está mostrando con pequeños detalles su amor? Pero estamos tan enfocados en el problema, en mi dolor, en mi incomodidad, en lo que yo siento, que somos incapaces de ver el amor de Dios en nuestras vidas. Dios te ama. Y así como a José le mostró el amor de él en medio de una cárcel, también te lo va a mostrar a ti en medio de la situación que puedas estar viviendo o que vayas a vivir. Porque de pronto hoy no estás viviendo una situación, pero en algún punto vas a vivir una situación complicada, difícil, donde vas a necesitar ver en esos pequeños detalles el amor de Dios en tu vida. Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Incluso en la peor de las circunstancias, Dios es fiel y siempre fiel. Y así como en la vida de José podemos ver que parte del propósito de Dios era que él estuviera en esa cárcel para seguir desarrollando el propósito que tenía con la vida de él. Muchas de las cárceles que has vivido, que estás viviendo o que van a pasar en tu vida van a ser para desarrollar el propósito de Dios en tu vida. Dios quiere hacer algo contigo. Dios es fiel y como Él es fiel, Él va a cumplir lo que dijo contigo. Él va a cumplir ese propósito. Y si te tiene que pasar por pozos y por cárceles y por esclavitud, Él lo va a hacer para seguir desarrollando el plan que tiene contigo. Tenemos que entender que tenemos un Dios fiel que cumple lo que dice. Continuamos con la historia. Entonces José llega a la cárcel y ahí en la cárcel, ya leímos, se vuelve el que está ahí como el que manda, no tienen que cuidarlo, Dios lo está cuidando, Dios le está mostrando su amor, él está como medio encargado de la cárcel y a la cárcel llega el jefe
del panadero del rey y el jefe de los coperos del rey. Y entonces llegan a la cárcel y ellos cada uno tiene un sueño individual. Y José interpreta los sueños de estos dos hombres. Y a uno le dice al panadero: usted, el rey, lo va a matar. Y a usted el rey lo va a perdonar y lo va a volver a poner en su posición. Y entonces se cumple lo que José le dice a esos dos hombres. Al panadero lo mandan a matar y al copero lo vuelven a poner en su trabajo y empieza a trabajar con el rey. Antes de que el copero se fuera, José les dice: no se olviden de mí, acuérdense de mí cuando estén con el rey. Pasan 2 años. 2 años de que José interpreta el sueño y de que José sigue 2 años en la cárcel. Y vuelvo y digo, podríamos hacer el argumento de que José dice: pero ¿qué pasa? Dios, hago lo que me dices, interpreto el sueño, sigo cumpliendo tu voluntad, sigo cumpliendo tu propósito. ¿Otros 2 años de estar en la cárcel? ¿Olvidado? ¿Dónde está tu fidelidad, Dios? Pero José nunca dudó de la fidelidad de Dios. Entonces 2 años después, el faraón tiene 2 sueños. Un sueño donde hay 7 vacas gordas, que vienen 7 vacas flacas, se comen las 7 vacas gordas. Después 7 espigos bonitos y bien chéveres y bien frondosos. Llegan 7 espigos flacos y feos y se comen los 7 espigos. Y nadie le puede descifrar lo que significa ese sueño al faraón. Ni los magos, ni los sabios, ni nadie en la corte del faraón logra interpretar estos sueños. Y el copero en ese momento, 2 años después, se acuerda de José y le dice al faraón: hay un hombre en la cárcel que interpretó mi sueño. Entonces lo mandan a llamar a José. Cuando llega José, interpreta correctamente el sueño del faraón. Y lo interesante de acá es que José todo el tiempo responde a la fidelidad de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, porque la respuesta de José frente al faraón fue: yo no te estoy interpretando este sueño, es Dios el que está interpretando este sueño a través de mí. Es la fidelidad de Dios, es Dios el que te va a dar a ti la respuesta. José siempre se mantuvo fiel a la fidelidad de Dios. Y entonces le interpreta el sueño al faraón y le dice: va a haber 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Y el faraón entonces le cree a José porque sabe que eso proviene de Dios. Y entonces por fin, después de todo lo que ha pasado en la vida de José, odiado por su familia, tirado a un pozo, casi lo asesinan, lo venden como esclavo, termina como esclavo, injustamente lo meten a una cárcel y dura años en una cárcel. Y por fin creo que empezamos a ver algo del fruto, una pequeña luz al final del túnel de la promesa y de lo que Dios tenía para la vida de José. Vamos a leer en Génesis capítulo 41, versículo 37 al 46, donde empezamos ya a ver cómo se empieza a materializar el sueño que Dios le había dado a José hace, 13 años atrás. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y se lo puso en el dedo a José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo a cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Me llama la atención varias cosas acá. Número 1, este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios. El faraón notó que José estaba lleno del Espíritu de Dios. Lo segundo que me llama la atención es: porque Dios te ha revelado a ti esos sueños. El faraón reconoció a Dios en ese momento. Sabía que Dios era el que le había revelado los sueños a José.
y dijo: es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. El faraón se dio cuenta de eso. Aquí se estaba empezando a ver la promesa de Dios para la vida de José, de que Dios es fiel, Dios es firme y constante, Dios cumple sus compromisos, porque esa es la definición de fidelidad, la virtud de guardar promesas. Dios guarda y cumple sus promesas. Dios nunca cambia y cumple todo lo que dice. La traducción en griego es aquella persona que es digna de confianza y fiable. Creo que estamos todos de acuerdo que Dios es digno de nuestra confianza, ¿cierto? De que tú y yo podemos confiar en Dios en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo. En medio de una cárcel podemos confiar en Dios. Y la historia de José es prueba de eso, de que Dios tiene un plan y que Él está presente en medio de ese plan, y de que su fidelidad no va a permitir que seamos probados más allá de lo que tú y yo podemos soportar. Yo soy muy sincero, yo no creo que yo hubiera soportado la prueba de José. Quiero que por un momento, por un instante, se imagine la vida de José. Imagínese que a usted le pasara eso hoy en día, que usted termine como esclavo quién sabe dónde, vendido, odiado por su familia, que injustamente lo metan a la cárcel por años. ¿Usted cree que creería en la fidelidad de Dios en ese momento? La fidelidad de Dios tiene que ver con no darte una prueba más allá de lo que tú puedes soportar. Si tú hoy estás viendo una situación difícil en tu vida, Dios sabe que tú puedes con esa situación. Dios sabe que tú puedes con ese jefe. Dios sabe que tú puedes con la situación económica. Dios sabe que tú puedes resistir esa situación que estás viviendo en tu familia. Dios sabe que tú tienes la capacidad de aguantar y resistir la prueba que te puso de pronto con ese hijo o esa hija rebelde. Dios sabe que tú tienes la capacidad de aguantar la prueba que estás viviendo hoy. Esa es parte de la fidelidad de Dios. Dios está presente cumpliendo el sueño que le dio a José. La historia de José nos demuestra que Dios siempre está en control, que Él tiene un plan, ojo, muy concreto y específico. Es que es increíble ver los detalles que hay detrás de la vida de José, de todas las cosas que se tuvieron que dar para que finalmente José llegara a la posición de gobernador de Egipto. Tantas cosas tuvieron que darse. Dios tiene un plan único y exclusivo con tu vida, solo para ti, lleno de detalles, solo para ti. Es muy específico para tu vida. Solo hay que ver los detalles, todo lo que hizo parte de este propósito de la vida de José. Creo que es importante que entendamos el contexto. José tenía 17 años cuando Dios le dio ese sueño y 30 años cuando finalmente llegó al palacio del faraón. Pasaron 13 años de esclavitud y cárcel. 13 años. ¿Usted imagina lo que es 13 años sin ver resultados aparentes? Creyéndole a Dios, confiado en Dios, con fe de que tenemos un Dios que sí cumple sus promesas, de que sí cumple lo que dice. Vea, Dios usó a los hermanos de José y el odio de los hermanos. Dios usó el pozo, usó a los mercaderes, usó la esclavitud, usó a Potifar, usó a la esposa de Potifar y la tentación, usó la cárcel, usó al panadero, al copero, usó al mismo faraón. Dios usó todas esas cosas para cumplir el propósito y el plan que tenía con la vida de José. ¿Sabe que los egipcios consideran a los faraones y a los reyes como dioses? Técnicamente no era un rey, era un dios para los egipcios. En ese momento Egipto estaba pasando por uno de sus mejores momentos como país. Era la potencia de la región, con avances en tecnología, en economía. Estamos hablando de que para que este hombre, siendo faraón, siendo rey, creyéndose un dios, lograra ver a José, un tipo extraño, un don nadie, llamémosle así, salido de una cárcel y que lo ponga en una posición de gobierno, tiene que ser Dios. Tiene que ser la fidelidad de Dios. Un tipo que se cree Dios del país potencia de la región, un don nadie que sale de una cárcel por interpretar un sueño y que lo ponga en una posición de gobierno. Esa es la fidelidad de Dios. Es el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de José. Dios va a usar cosas que tú ni te imaginas. Faraones en tu vida, cárceles en tu vida, pozos en tu vida, panaderos, esposas de Potifar, tentación. Dios va a usar tantas cosas en tu vida para el cumplimiento del propósito que ni te lo imaginas. El faraón reconoció que José estaba lleno del Espíritu de Dios y que Dios le reveló a José ese sueño. Cuando nosotros reconocemos la fidelidad de Dios, otros lo notan. Cuando tú hoy,
con humildad, reconoces que Dios es fiel, que Dios sí cumple, que Dios tiene un propósito con tu vida, de que Dios está en control de tu vida y de que Dios va a cumplir lo que dijo, otros lo van a reconocer. Hasta un faraón lo va a reconocer en tu vida. Hasta la persona que tú menos crees va a reconocer y va a ver eso en tu vida. Porque esa es la fidelidad de Dios. José entendió que Dios es fiel y que muchas veces va a usar personas, lugares y situaciones no muy cómodas para el cumplimiento de ese propósito. Acá lo importante que tú y yo debemos entender es que Dios sí cumple. Dios cumple lo que dice. Entender la fidelidad de Dios me ayuda a depender de Él. ¿Quién de acá tiene un amigo confiable? Uy, no, pero están mal de amigos. ¿Quién aquí tiene un amigo confiable? Alguien que diga, yo a este man es que yo le confío lo que sea. A ver, las manos, a ver. Bueno, no estamos tan mal. Todos tenemos algún amigo que uno dice, si yo llamo a esta persona a la hora que sea, el día que sea, la situación que sea, va a estar ahí para mí, ¿sí o no? Es alguien confiable, es alguien que usted sabe que va a llegar ahí cuando usted lo necesite. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién tiene un amigo que usted sabe que usted lo quiere, es su amigo, pero que usted no puede confiar en ese man porque no aparece, no llega? Todos tenemos el confiable y ese amigo que uno quiere, que uno dice, yo lo llamo y el man no va a aparecer, ¿sí o no? Todos tenemos un amigo confiable. Ser confiable es una cualidad importantísima en la vida. Si decimos que vamos a hacer algo, debemos cumplir con nuestra palabra. Debemos ser personas que cuando decimos algo lo cumplimos. Si tú dices voy a estar ahí a las 7, toca estar ahí a las 7. Si decimos que vamos a llegar a un lugar, lleguemos al lugar. Si decimos que vamos a hacer algo, hagámoslo. No hay nada más feo que una persona incumplida, ¿sí o no? Porque no es confiable. No le puede uno confiar nada a esa persona porque uno sabe que no llega. Le da incluso uno miedo, ¿será que va a llegar? ¿Será que le puedo confiar eso a esta persona? Ser confiable es una cualidad importantísima. Saber que Dios cumple y que Dios es fiel me ayuda a mí a estar tranquilo en medio de la prueba. Saber que Dios cumple y nos ayuda nos da tranquilidad. La historia nos relata que en ningún momento José estuviera ansioso, él estaba tranquilo. En medio de todas esas situaciones complicadas y adversas que él estaba viviendo, José estaba tranquilo porque él confiaba en Dios. Y esa es la ventaja que tú y yo tenemos hoy. Entender que tenemos un Dios fiel que cumple lo que dice, trae paz, trae tranquilidad. Tú puedes estar confiado en medio de la cárcel sabiendo que Dios va a cumplir, que Dios está en control, que Él tiene un plan, que Él te ama, que Él va a estar ahí contigo. Tenemos que entender que Dios es un Dios que es fiel y que cumple. Y se creó una relación bien bonita entre José y Dios. Una combinación de fidelidad a Dios y confianza a Dios, entendiendo que Dios es fiel también. Es que ese es el tema. Tenemos que tener y desarrollar una relación con Dios para entender la fidelidad de Él. Ellos tenían una relación. Segunda de Tesalonicenses, lo tengo en dos versiones. La TLA dice, pero el 3:3, segunda de Tesalonicenses 3:3, pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. En la Reina Valera dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cuando tú y yo entendemos que Dios es fiel y que Él cumple lo que dice, eso nos da una firme confianza, nos trae tranquilidad. El compromiso y la confianza de José con Dios era saber que lo tenía en el lugar correcto, exacto, en medio de esa cárcel, sabiendo que Dios tenía un propósito y de que Dios es fiel y que Él lo iba a cuidar de todo mal y que iba a estar ahí con Él porque Él cumple lo que dice. José se agarró de esa promesa, José se agarró de la palabra de Dios, José se agarró de ese sueño que le dio Dios y no lo soltó, y por ningún momento dejó de confiar en ese sueño, dejó de confiar en Dios, nunca lo hizo. Tenemos que crear y tener una relación con Dios y desarrollarla. Una relación de confianza, entendiendo que Dios iba a cumplir. Nos falta de pronto firmeza, de pronto nos falta confianza, pero no es por Dios, es por nosotros. Porque parte de las características de Dios es que Él nunca cambia, Él es siempre fiel y siempre lo será por los siglos de los siglos. Amén. Si de pronto hay una situación en tu relación con Dios, créeme, no viene de parte de Dios.
De pronto nos falta fidelidad a nosotros, nos falta confianza, nos falta fe, nos falta desarrollar más nuestra relación con Dios, conocerlo más, conocer con quién estamos en una relación. ¿Te has puesto a investigar quién es Dios? ¿Te has puesto a leer la palabra, a hacer un devocional, a orar, a tener intimidad con Dios para entender con quién estás en una relación? Les hago una pregunta. ¿Ustedes se casarían con alguien que no conocen? ¿Conocen a alguien mañana y se casarían? ¿No conocen nada de la persona? No. La relación más importante de nuestras vidas es la relación con Dios, y no sacamos el tiempo para tener intimidad con Él y para conocerlo. Es que de verdad que a veces como cristianos hacemos cosas absurdas, ¿no? Somos cristianos, decimos que confiamos en Dios, que sabemos que tenemos un Dios fiel, y no desarrollamos esa relación. No lo conocemos, no sacamos el tiempo. Dentro de nuestro listado de prioridades, conocer a Dios y relacionarme con Él está aquí abajo. Primero está el trabajo, primero está la familia, primero está el deporte, primero está un listado de 10,000 cosas antes de conocer con quién estoy en una relación. Ni siquiera lo hacemos en el ámbito físico. Antes de alguien casarse, se toma un buen tiempo en conocer a alguien. Y esa no es la relación más importante de tu vida. La relación más importante en tu vida es la relación que tú tienes con Dios, y no sacamos el tiempo para conocerlo. Si tú te tomas el tiempo de conocer a Dios, te vas a dar cuenta que tienes un Dios que es fiel y que cumple lo que dice. Sin importar lo que estés viviendo, Dios sí cumple. Él cumple lo que dice. De pronto nos falta entendimiento. Debemos tener fe en medio de las pruebas. La fe viene por el oír la palabra. ¿A qué le estás prestando tus oídos? ¿Qué es lo que estás oyendo? La fe viene por oír la palabra, y la palabra es Cristo mismo. Si tú lees la palabra, vas a saber quién es Cristo, vas a saber quién es Dios, vas a poder comprobar que Él es fiel. La fe viene por el oír, no por el sentir. Eso no es un sentimiento humano, es la convicción de lo que no podemos ver. José no podía ver nada en medio de esa cárcel, en medio del pozo, en medio de la esclavitud. Él no veía lo que venía. ¿El qué se iba a imaginar en medio de esa cárcel? Que en algún punto iba a estar al frente del rey, diciéndole el sueño que tuvo el rey, y que iba a ser puesto al segundo después del faraón. ¿El qué se iba a imaginar eso? Nunca. Eso es fe. Es que en medio de la cárcel no lo puedo ver, pero le creo a Dios y confío en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un Dios que es fiel. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, debemos consumir la palabra de Dios, debemos poner los ojos en Cristo y no en las circunstancias, no en las noticias, no en Instagram, no en lo que los demás dicen, no en lo que la sociedad impone. Nuestros ojos y nuestros oídos deben ser puestos en Cristo, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienes un Dios fiel. Para de enfocarte en las circunstancias, para de enfocarte en lo que dicen los demás, para de enfocarte en lo que dicen tus amigos, en lo que impone la sociedad, en lo que dicen las redes sociales. Empieza a creerle a un Dios fiel que cumple lo que dice. Dios es fiel. Si José se hubiera dejado llevar por las circunstancias y no se hubiera logrado mantener firme, jamás hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida. Y si nosotros nos adelantamos, el propósito de Dios para la vida de José era solamente una pequeña cosa del gran propósito eterno para el pueblo de Israel. El propósito de Dios para hoy. José es una pequeña parte del gran propósito de Dios, y tú y yo hoy somos una pequeña parte de la gran historia, del plan y de la voluntad de Dios. Tienes que creerle a Dios. Si José se hubiera dejado llevar por las circunstancias, quién sabe cómo hubiera terminado. Quizá hubiera seguido en la cárcel, o se queda como esclavo, cómodo. Estaba cómodo, ¿cierto? Le administraba todo a Potifar, él estaba tranquilo, pero él entendió que Dios tenía un propósito con su vida y que Dios lo iba a cumplir. Un domingo no es suficiente para tú conocer a Dios. Un domingo, venir un domingo, oír una palabra no es suficiente para tú intimidar con Dios. Necesitas sacar tiempo en tu casa, leer la palabra, desarrollar el hábito de conectar con Dios a diario, de orar, de leer la Biblia, de ir a un grupo de vida. Levanten la mano, ¿quién nos ha conectado a un grupo de vida? Todos están ya inscritos en los grupos de vida, qué bien, muy buena noticia. Dense un aplauso porque están todos conectados en los grupos de vida. Si te dio pena y no levantaste la mano y no te has conectado, está bien.
Ahí calladito, sales un momentico y ahí sin que nadie te vea, en secreto le dices, ahí va a estar Andrés y Lili y te puedes conectar a un grupo de vida. Un grupo de vida es una excelente manera de entre semana, entre domingo y domingo, conectarte, oír la palabra, conocer un poco más a Dios. Y te digo, y el grupo de vida no es suficiente tampoco. Es algo que tienes que hacer tú, es tu relación con Dios. Esto es una celebración, acá venimos a celebrar, a alabar, a adorar, a conectar, a hacer comunidad, oír una palabra, pero tu relación con Dios la tienes que desarrollar tú, solo, en tu casa, en intimidad, en oración, con la puerta cerrada. De pronto, si tú hoy todavía no crees que tienes un Dios fiel y que cumple lo que dice, pues desafortunadamente te tengo que decir que te falta oración, te falta leer la palabra y te falta conocer más a Dios. Date la oportunidad de conocer a Dios. Es un man bien bacano, se los aseguro. Entonces un domingo no es suficiente. Tienes que alimentarte de Dios y conocer que tenemos un Dios que es fiel, que nos ama. Muchas veces no creemos en la fidelidad de Dios porque, y lo dije la vez pasada, ponemos muchas veces las cosas de Dios y espirituales en un contexto humano. Sentimos que la situación que nos rodea es imposible. Es que esta no me saca a nadie. Es que tengo un cáncer. Dios, ¿qué puede pasar acá? Ya los médicos me dijeron que no había nada que hacer, pero para Dios no hay nada imposible. Es que ya el abogado me dijo que mis papeles, es que ya tengo carta de deportación. Aquí no hay nada que hacer, pero para Dios no hay nada imposible. Es que la situación con mi esposo o esposa está tan mal que esto no lo resuelve nadie. Para Dios no hay nada imposible. Para la situación que tú puedas estar viviendo, llámale lo que tú quieras, para Dios no es imposible. Pero el problema es que como somos seres humanos, con una lógica humana, ponemos en contexto humano las situaciones que vivimos. Si José hubiera puesto en contexto humano la cárcel, yo ya me quedé aquí, de aquí no salgo. Estoy en la cárcel del rey, donde mandan a toda la gente que no va a salir de acá, y si salgo es para que me maten. Por lógica humana, José hubiera podido decir, Dios olvidó a mí, de aquí yo no salgo nunca. Y vean de la forma tan extraña que lo saca Dios. El faraón tiene un sueño y lo llaman para que interprete el sueño, y no solo salió de la cárcel, es que eso es lo más bonito de Dios. Dios restituye. Pasó de ser una persona en una cárcel donde se estaba pudriendo en un día, a ser el segundo al mando de todo Egipto. Eso es lo que hace Dios. Él convierte lo imposible en posible. Yo no sé qué estás viviendo tú. De pronto sientes que lo que estás viendo es imposible, pero Dios es fiel y Dios lo va a cumplir. No humanices a Dios, no humanices el poder de Dios, no humanices lo que Dios puede hacer en tu vida. En términos humanos es imposible, pero para Dios no lo es. Para Dios no hay nada imposible. No pongamos en contextos humanos lo que Dios puede hacer. Y también lo humanizamos porque como nosotros sí tenemos un amor condicional. El amor de Dios es incondicional, pero nuestro amor sí es condicional. Tú, si alguien te hace algo malo y alguien no es fiel contigo, uno lo corta, ¿sí o no? No, yo en usted no puedo confiar, yo no quiero saber nada de usted, ¿sí o no? Y como entonces nosotros pensamos así, pensamos que Dios también piensa así. Dios que va a ser fiel conmigo, sí, vea cómo soy yo. Yo voy a la iglesia una vez al mes. ¿Cómo es posible que Dios sea fiel conmigo? ¿Cómo es posible que Dios sea fiel conmigo con mi pecado? ¿Cómo es posible que Dios sea fiel conmigo con lo que yo manejo adentro, con mis pensamientos, con mi falta de fidelidad hacia Dios? Entonces, humanizamos a Dios, pero Dios sí tiene un amor incondicional. El único que ama incondicionalmente es Dios a nosotros. Y su fidelidad, Él nunca va a cambiar. Él es el mismo siempre. Y Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir lo que dijo de ti, a pesar de nosotros mismos. A pesar de tu pecado, de tu inhabilidad, de tus limitaciones, de tu humanidad, de lo que tú le quieras llamar. Dios te sigue amando y Él sigue siendo fiel y siempre será fiel. No humanicemos a Dios y los planes que tiene con nosotros. Nunca cambia. No sé si a usted le ha pasado que cuando hay una historia o lo motiva o lo desmotiva, ¿sí o no? Hay dos tipos de historias. Entonces uno tiene un plan, ¿no? A mí me ha pasado que digo, bueno, voy a montar un negocio, voy a hacer esto. Y habla uno con alguien, ¿sí o no? Y le meten a una bajoneada. ¿Usted qué se va a meter en ese negocio? Si ahí vea que yo hice eso y perdí plata y tal. Y queda uno por el piso, ¿sí o no? Hay historias que lo desmotivan a uno, ¿sí o no? Y se deja uno meter como cucarachas, ¿no? Ahí pasa mucho las mamás, ¿no? Siempre le meten a uno la historia. Mi mamá, yo a veces me tomo un Red Bull, yo lo acepto. Yo sé que es malo, pero me tomo un Red Bull.
Y cada vez que mamá me tomándome un Red Bull, ¿por qué tomas eso? Yo oí que Pepinita, el hijo le dio un paro cardíaco mientras iba manejando porque se tomó un Red Bull. Una historia, ¿no? Entonces yo como que sí, no debería tomar el Red Bull, ¿no? Y hay otras historias bonitas que lo motivan a uno, ¿sí o no? Cuando hay historias que lo inspiran a uno, que lo motivan a uno. Yo creo que la historia de José es una historia que nos motiva, ¿cierto? Nos demuestra el amor de Dios, nos demuestra la fidelidad de Dios, que es un Dios que cumple promesas, es un Dios de milagros, porque la vida de José es milagrosa. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Los planes de Dios son fieles y seguros. Y el mismo Dios, esa es otra que nos pasa mucho, a mí me pasa. Sentimos que el Dios de, cuando leemos la Biblia, es otro Dios al que tenemos hoy. El mismo Dios de José, ese mismo Dios que hace maravillas, es el mismo Dios tuyo que tienes hoy. El Dios que pasó a José por todo lo que pasó es el mismo Dios que tú tienes hoy. Es el Dios en el que estás en una relación. Ese mismo Dios que obró en la vida de José está obrando en tu vida hoy. Él te ama. De pronto tú puedes decir: Dios no es fiel por lo que estás viviendo, en medio de lo que circunstancias que puedas estar viviendo, porque no logras ver el resultado, porque no logras ver la luz al final del túnel. José hubiera dicho lo mismo después de la novela que vivió, que Dios no era fiel. Tengamos cuidado con los tiempos de Dios. Eso es lo que vamos a ver el domingo, no el que sigue, sino el que viene. Los tiempos de Dios. Muchas veces juzgamos un libro sin haberlo terminado. José se hubiera podido en medio de la cárcel o en medio de la esclavitud haber dicho: aquí se termina mi historia, Dios no es fiel. No saques conclusiones apresuradas de lo que estás viviendo. Tú todavía no sabes para qué Dios lo va a usar. Cuando logramos ver toda la historia de José, y ya cuando lo ponen al segundo en posición de gobernante de Egipto, es que logramos decir: ya entendemos. 13 años de sufrimiento para llegar a esta posición. Tocó esperar 13 años para ver eso, porque los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabía por qué lo iba a hacer pasar por 13 años de pozo, esclavitud, cárcel. Dios sabía por qué lo iba a hacer. Espera hasta el final. Dale chance a que la historia se desarrolle. Créele a Dios, descansa en Él, confía en Él. No saques conclusiones, no pienses que Dios se olvidó de ti. Ojo con los tiempos de Dios. Seamos pacientes, firmes, confiados, entendidos de que tenemos un Dios fiel. La próxima semana tenemos una historia bien bonita de la fidelidad de Dios. Yo a veces en muchos momentos de mi vida he sentido que Dios no es fiel. Voy a ser sincero con ustedes. Hay momentos de mi vida donde incluso sí me he sentido solo. Siente uno cuando está en el pozo o en la cárcel que Dios se olvida de uno. Y por experiencia propia les puedo decir que Él nunca se ha olvidado de uno. Jamás. Él es fiel. Él cumple lo que dice. Y no solo eso, pero Él restituye. Es el Dios que tenemos. Parte de la fidelidad de Dios es que Él te va a restituir ese pozo, esa cárcel, esa esclavitud. A José no solamente lo puso como segundo, pero hay una simbología muy bonita. Le dio un anillo. El anillo del rey se lo puso a José. Le dio una esposa. Todo lo que José y todas las bendiciones que José se había perdido, que un hombre a los 30 años ya debía estar casado en esa época. José se había perdido de tantas cosas y había sufrido tanto por consecuencia del desarrollo de ese propósito. Y Dios en un segundo le cambió la vida así, con plata, con poder, gobernante, anillo, ropa fina, esposa. Créele a Dios, Dios es fiel. Si estás en una cárcel, créele a Dios que Dios va a restituir todo ese sufrimiento, todas esas lágrimas Dios las va a restituir. Créele a Dios, agárrate de su palabra, agárrate de sus promesas. Quizá hoy no lo entiendas, quizás estás en la cárcel y dices: no entiendo, Dios. Y ¿sabes qué? Lo que hablamos la semana pasada, no tienes que entenderlo, pero sí tienes que confiar en Él y tener fe. Dios te ama, Él tiene un plan con tu vida. Él ha estado ahí, siempre va a estar ahí, y Él es fiel. Créemelo, Él va a cumplir lo que dijo de ti. Él va a cumplir su propósito. Él te ama. Él te ama.
Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, el privilegio que tenemos de experimentar tu fidelidad, Señor, porque no la merecemos. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que nos falta fe, no te creemos, somos limitados por nuestra mente humana, por nuestra lógica humana, donde no logramos ver más allá, Señor. Nos cuesta tanto ver tus planes, Padre. Nos cuesta tanto ver, Señor, que tú estás ahí presente en nuestras vidas. Nos cuesta tanto ver que eres un Dios fiel, que cumple y que nunca cambia, y que es fiel a su palabra y a lo que dijo de nosotros, que cumple promesas. Ayúdanos a ser entendidos, Padre, a conocerte más, a profundizar más contigo, para entender y ver que eres un Dios fiel y que podemos descansar en medio de la prueba, que podemos estar tranquilos en medio de la cárcel, en medio de la esclavitud, en medio de la enfermedad, en medio de la situación económica, en medio del dolor. Padre, ayúdanos a entender que eres un Dios fiel, que cumple promesas, un Dios de milagros, un Dios que restituye, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que has hecho con nosotros, por lo que estás haciendo hoy, y por tu voluntad y tu propósito, y por lo que seguirás haciendo con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.